Bueno, los Alibatín, o Batini, porque esa es la forma correcta de decirle en plural, son, ¿cómo te diré? Son sutiles. Por lo tanto, consideran forces vulgar, es decir, blatante. ¿Para qué necesitas utilizar forces cuando hay tantas maneras de hacer las cosas? Bueno, está bien. Ya terminaste pensando, ya no tengo otra opción más que utilizar un cañón en lugar de utilizar el zumbido de una mosca para hacer mi efecto. Bueno, está bien, ya tienes un cañón, ¿qué vas a hacer con él? No, pues voy a hacer que funcionen las cosas cambiando los patrones de la fuerza a mi voluntad a través de la sutileza. ¿Cómo funciona esto? Funciona a partir de un símil que ellos tienen de la cábala. Sí, también están influenciados por la cábala, a pesar de ser de Medio Oriente. Todo se mezcla, todo tiene relación ahí con ellos, porque son de la red de la fe, que incluye todas estas áreas, ¿no? Entonces están influidos por ello. Consideran que en lugar de vencer un obstáculo en el camino, te sometes a ese obstáculo. Es decir, ¿para qué vas de frente y te rompes la cabeza contra un muro de concreto cuando puedes lograr una manera de atravesarlo o darle la vuelta? Es el principio de la sutileza y utilizan esa idea para utilizar forces. Y sí, estoy de acuerdo. El plural debería ser Batijam, pero ellos mismos utilizan latinajos, porque esto no es latín, es latinajo. Igual, es arabajo, lo que utiliza Wodobarnes aquí, todos los de Wild Wolf. Entonces debería de ser, y muchas gracias por la corrección, ahí Batijam. Entonces tengo entendido. Sí, sería Ahli Batijam, porque tienes la H. Uh-huh. Sí, está aspirada la H. Uh-huh. Híjole, tengo que mejorar mi árabe, que no tengo. Pero sí, básicamente consideran una pérdida de tiempo que aprendas forces porque tienes mejores cosas que hacer con tu tiempo, como invocar un Dijin y arrasarlos a todos. Ujaja. Ya, eso es todo. Es lo que opinan. Yo también. Bueno, la verdad es que sobre los Ahli Batin no encontré bien como su interpretación sobre materia, pero sí podemos encontrar cómo lo hacen. Entonces, sabemos que utilizan matraces, botellas, alambiques, esencias y ungüentos, y en algunas ocasiones laboratorios completos para crear pociones extrañas. Curiosamente materia no es algo que trabajen mucho. No sé qué, o sea, lo pueden llegar a conocer, pero no es algo que les interese mucho, dado que su paradigma tiene que ver más con la idea de estamos en todos lados al mismo tiempo. ¿Cómo es? En todos lados al mismo tiempo, en todas partes. ¿Todos lados al mismo tiempo? Eso mero. Y cuando la llegan a utilizar, como son bastante sutiles, no les gusta hacer alteraciones muy vistosas dentro de la materia. Esto significa que posiblemente llegan al punto 1 o 2, algo que no llegue a romper mucho con el consenso. Pero sí tenemos un excelente ejemplo del uso de materia en los Ahli Batin, que es el acero de Damasco. Así es. Para los que no conozcan el acero de Damasco, es esta aleación que se hacía en el Medio Oriente, que supuestamente era un excelente acero, del cual no sabemos, a la fecha no sabemos muy bien cómo se hacía, y que fue la inspiración para el acero valirio en Juego de Tronos. ¿Rigel? Me va a tardar solamente un minuto. De hecho, sí sabemos que son nanotubos de carbono. No, sí son nanotubos de carbono debido a la forma en que se generaba, y es el mismo acero que se utilizaba en Toledo. Y originalmente donde se formaba era en India,
De ahí mandaban los bloquecitos a Damasco, a Toledo y otros lugares como el sur de Inglaterra. De ahí vienen las navajas, que en lugar de cortar, casi separaban la materia. Todo un efecto. Pues. ¿Se dan cuenta cómo no estaba hablando al principio y ahorita no me puedo callar y ya me cansé de hablar? Okay. Esta parte me gusta mucho porque los Salibatín ven la esfera de vida conectada a una cuestión, voy a pecar de inculta, creo que es hebrea, no estoy segura, que se llama Tiferet. Es una cuestión súper interesante. A ver, eventualmente vamos a hablar más de ellos porque no son precisamente dentro de las tradiciones, están aparte, pero son una tradición que tiene sus raíces en las tradiciones místicas de Medio Oriente, y para ellos la esfera de vida es como una manifestación de la unidad y una interconexión de todas las formas de vida en el universo. Entonces, dentro de la Cábala, el Tiferet es una séfira que se encuentra dentro del árbol de la vida y se conecta en el centro equilibrado que une los polos opuestos. Entonces representa cosas como armonía, belleza, compasión, cosas bonitas. Los Salibatín estudian y se enfocan en el Tiferet como un símbolo de la unidad y el equilibrio de la vida como tal. Entonces, desde la perspectiva de esta gente, tanto la esfera de vida como el Tiferet son vistos como una metáfora para comprender la naturaleza de la esfera como tal, y consideran que todas las formas de vida están interconectadas a través de un tejido invisible de energía y de conciencia. Es como si lo vieran como un reflejo de la unidad, pero de una forma subyacente en la vida y en todas las cosas que los rodean, y consideran que la esfera de vida les permite acceder a esta unidad y esta armonía esencial y utilizarla para, pues en general para cosas bonitas. O sea, normalmente lo utilizan como para curar, sanar, restaurar. No suelen ser gente bélica como el resto de nosotros, pero también ven la esfera como una herramienta que los ayuda a equilibrar las fuerzas de la vida y la muerte, y buscan alinear las energías vitales para promover salud y bienestar en un ser vivo. Entonces, no es nada más como un medio para manipular la vida física, sino para trabajar en los niveles sutiles de la existencia, y podría llegar a decir que de la conciencia. No sé si estaría exagerando, no sé si estaría bien o no, pero son gente que utilizan prácticas meditativas, rituales, para poder entrar en comunión con el flujo universal vital y poder canalizar esa energía hacia la curación y la transformación. Hay una serie de libros que nadie conoce que se llama ¿cómo se llamaba? El aprendiz de maga, una cosa así. Luego busco bien el nombre. Es que es una serie de libros bien rara, no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me fue. El aprendiz de brujo. Es que cada uno de los libros va cambiando el nombre. No es el aprendiz de brujo. Es la de el inmortal no es el aprendiz de brujo. No es esa. No me acuerdo, luego busco el nombre, les prometo que luego busco el nombre. Pero en este libro manejan que la magia no es más que energía que tú canalizas para hacer algo específico. Entonces hay como 3 gremios, que son, uno es el gremio de los guerreros, otro es el gremio de los sanadores y el otro gremio no me acuerdo. Pero el gremio de los sanadores se enfoca en aprender cómo guiar a la energía para que las cosas se curen de forma correcta, porque si tú a un hueso roto le mandas un chingo de energía, el hueso pues va a sanar, pero no va a sanar correctamente. Entonces esta gente se enfoca en aprender como los canales y los patrones de cada parte del cuerpo para aprender a curarlos correctamente, y se me hace una maravilla. Luego busco el nombre, lo juro. Pero volviendo al punto, pues sí, o sea, utilizan como rituales y los canalizan a la curación y demás. Y pues el Tiferet es algo más de la vida real. Son como... no quiero cagarla, la neta. Sé que conozco lo básico, pero no quiero arriesgarme a que me quemen por inculta en el Discord, porque luego
luego esas cosas dan miedo cuando hablas en público. Ok. Muy bien. Pero sí, o sea, en general es como el árbol de la vida en la cábala. Es una tradición como mística, esotérica, y representa como... Es una representación simbólica del árbol de la vida como una estructura entre el universo y la divinidad. Y el término Tiferet, si no me equivoco, se traduce como belleza. Espero no estarla cagando. Y pues sí, representa este equilibrio que los Alibatín quieren enfocar en lo que quieren enfocar la esfera. También representa pues lo que dije, armonía, belleza, etcétera. Y se considera que conecta las partes superiores con las inferiores. Entonces es una cuestión muy interesante que tiene mucho fondo y podría estar hablando aquí 3 horas, pero Aidan ya me está viendo feo, entonces ya me callo. Aidan siempre ve feo. Sí, no, mis ojos no funcionan bien, por eso. Los Alibatín, que también son llamados los sutiles o los Batini. Ustedes no lo están viendo, pero uno de nuestros compañeros está teniendo problemas maritales. Y ahora tenemos a 2 compañeros en una sola cámara. Qué extraño. En fin, les comento. Los Alibatín han estudiado desde hace mucho tiempo los intrincados misterios de la correspondencia y se han dedicado a diferentes especialidades, por lo cual, y debido a ello, voy a... En este momento estamos viendo que Rigel ya perdió los lentes, ya no lo estamos viendo, lamentamos quizá la pérdida de nuestro compañero, mientras que Odile está haciendo aparición en este momento, se ve feliz. Su ropa casi no está ensangrentada. Procedo. Para hablar de los Alibatín, en el contexto de la correspondencia, terminamos observando esta esfera desde 5 ángulos diferentes. Porque al ser ellos los que más la han desarrollado y más la han utilizado, tenemos como al menos 5 especialidades que definen mucho el uso de los Alibatín en el contexto de la magia del espacio y todo eso, que es la correspondencia. Empiezo. Por ejemplo, para los Batini que están dedicados al asesinato, porque sí, tenemos algunos sutiles que se dedican a andar aplicando el desvivimiento de las personas. Ellos necesitan hacer scrying, que es como esta clarividencia de la que hablaba Aidan hace ratito al principio. A través del scrying o la clarividencia, pueden entrar en trance y acceder a través de su ojo interior a escenas de lugares distantes. Curiosamente, la forma en la que habitúan entrar en trance para mirar con su ojo interior es con estas danzas que identificamos como de las 1001 noches, que bailan dando vueltas y vueltas y vueltas, causándose desde un mareo hasta propiamente un estado de trance. Entonces, para los Batini, la primera especialidad de correspondencia es el scrying o la clarividencia. La segunda especialidad es propiamente la conjuración. Esto de que el mago mete la mano en un sombrero y saca un conejo. El Batini te va a aplicar la de, mira lo que tengo aquí. Traía una escalera en mi bolsillo. O como aplica Dot Warner, de ¿quieres ver mi monstruo? Y de repente del bolsillo saca un monstruo. Bueno, eso también lo haces con correspondence. Y aunque puede o no ser bastante vulgar según cómo lo disfraces, resulta de mucha utilidad para alguien que conoce la magia sutil de los Batini. La tercera especialización es propio y obviamente la teletransportación. Dado que frecuentemente los Batini necesitan correr de un punto a otro a mucha velocidad, y esto pueden ser distancias muy muy amplias, pueden recurrir a teletransportarse. La bronca es que es cero sutil, lo que pues, para los sutiles, para los Alibatín, que significa sutileza con patas, pues puede ser problemático, pero es de mucha ayuda. Por eso encuentran formas en las que pueden camuflarse y desaparecer. Un poquito al estilo de tu personaje protagónico de Assassin's Creed, que by the way tiene todo el contexto cultural, al menos los primeros volúmenes, de los Alibatín. Entonces, cuarta especialidad de correspondencia tiene que ver con la distorsión. Mira, también desde el principio, que es el nuevo que vamos a ver. ¿Cómo? ¿Me podría repetir la pregunta? No, Assassin's Creed Mirage también regresa a los orígenes y también sigue el mismo principio.
¿De los Salibatín? Seguro que va a haber Sí, un montón de fanáticos de los asamitas que te van a decir lo equivocado que estás, pero eso es aparte. Oigan, Sí, justo eso estaba pensando. ¿Estamos hablando de vampiros, oigan? No, cállate. yo quiero hacer una pausa porque acabé el semestre y tengo mucho tiempo libre. ¿Cuántos juegos van de Assassin's Creed? Te digo, porque Sí. mi semestre empieza hasta agosto, entonces... La respuesta es sí. Sí, hazlo. Tú empieza con uno y síguete. Como hilo de media. Como hilo de media. Sí. ¿Son menos o son más de Street Fighter? No sé, ¿cuántos Street Fighters? Focos, gente. Más. Focos. Foco. Hernán, termina tu parte. ¿Cuántos Street Fighters son? Depende. 7, Muchos. Un chingo. 8. Demasiados. ¿Los hackeados cuentan? Hernán, Dan. termina lo tuyo. Ok, ¿hago mi gracia? No. Entonces, primera especialidad, la conjuración. Segunda especialidad, la evidencia o clarividencia. La tercera especialidad, la teletransportación. La cuarta especialidad, la distorsión del espacio. Lo que les permite, ahora sí, con mucha sutileza, en primera, ampliar espacios, crear, pellizcar espacios que son muy difíciles de encontrar, porque estos cuatitos, los llamados sutiles, son muy buenos con el mérito del arcane, con esto de la occultation, ¿sabes? Entonces, mezclando el mérito de arcane con su creación de la nada, de espacios místicos, con su creación de espacios de bolsillo, pueden generar dimensional pockets, que les permiten ocultarse y para el resto de las personas está súper cañón poder identificarlos. Son como un safe place o un panic room estupendos. Y finalmente, ubiquemos que los Batini son muy reconocidos por su pequeña paranoia. Por eso también su quinta especialización es el warding o la construcción de muros místicos que les permite protegerse e impedir que cosas pasen. Por ejemplo, si tú creas un ward, una barrera con correspondence y con forces, nada que venga a una cierta velocidad como una bala podrá cruzar. O correspondence con life, nada vivo, o correspondence y mind, nada con pensamientos malignos o violentos podría cruzar ese espacio que delimitaste. Son desde círculos de protección hasta grandes santuarios a los que no podrás entrar a menos que conozcas la palabra o el chanchullo correcto para cruzar. Entonces, son 5 perspectivas de correspondence para una misma tradición que son los verdaderos expertos de correspondencia. ¿Cómo lo ves? O sea, un poco como la cueva de Aladino, que si no tenía, en el cuento original, que si no tenía la frase no podía entrar a esta cueva mágica. Totalmente. Ábrete, O la Sésimo. cueva de Alibaba y los 40 ladrones, que es el mismo. Exacto. O Minas Tirith. Melón. Yo los tengo. Pues verán, la gente sutil, los sutiles, los Salibatín, valoran mucho el tiempo prácticamente en la misma medida en que valoran las esferas de correspondencia y prime o cardinal. Porque, en primera, son esferas altamente complejas y son muy cerebrales, que demandan una gran cantidad de pensamiento. Creo que más bien los cerebrales son otros, ¿verdad? Dicho lo anterior, para los Salibatín, la esfera del tiempo es ligeramente vulgar, porque, como hemos estado hablando, time en general te sirve para poder ver más allá del presente, pero también te sirve para desplazarte en el tiempo en una u otra dirección o frenarlo. Y esta parte en la que manipulas el tiempo es lo que puede parecer muy poco sutil y más bien vulgar. Si se acuerdan de cuando estábamos platicando de los Salibatín en el contexto de Correspondence, yo les contaba que las diferentes facciones de los Salibatín tenían distintos usos para esta esfera del espacio. Pues con el tiempo pasa algo parecido, porque por ejemplo, les cuento que para algunas subdivisiones de esta tradición lo pueden utilizar dentro de sus tácticas de batalla, ya sea para incrementar el número de ataques que pueden hacer en un solo momento, como sorprender a sus oponentes con la tremenda velocidad
de desplazamiento y combate. Además, también puede utilizar esta esfera, otra vez, para combate, para construir trampas. Hagan de cuenta, por ejemplo, que puedes dejar con el 4º nivel de Time, puedes dejar congelada una explosión que ya iniciaste, la congelas en el tiempo con un gatillo de que en cierto tiempo o cuando alguien cruce por debajo de esta piedra, la piedra termine de caer o la explosión termine de detonar, de manera que tienes una trampa perfecta para sorprender a tus amiguitos, ser el alma de la fiesta y ganarte muchas, bueno, en general, problemas en tu vida. Entonces, básicamente a estos útiles les puede servir la esfera para hacer scrying, no a través del espacio, sino a través del tiempo, pero sobre todo como un arma de batalla. Cada quien. Y ya terminé. Por su lado, los Alibatín ven a la entropía como conectada a Gebura, el sexto Sefirot, y la esencia del juicio y la limitación, y corresponde a la sorpresa o no la sorpresa, sino la capacidad de ser sorprendido, y el elemento del fuego. Y aunque los Alibatín aceptan la existencia de la esfera de entropía, la verdad es que no la pueden usar. No sabemos por qué. Algunos sospechan que la prohibición es autoinfligida, y otros piensan que los avatares Batini fueron tocados por el Khwaja al-Akbar, que es un concepto muy importante dentro de la mitología Batini. De hecho, es la razón por la que se creó los Alibatín. Lo explicaremos más adelante cuando lleguemos a los Alibatín. Y por lo tanto quedaron inmunes a la influencia de la entropía. Sin cualquiera que sea esta razón, ellos la razón por la que en la noche moderna no lo pueden usar alguna vez fue que los Batini pudieron encontrar la entropía, o pudieron usar la esfera de entropía, perdón. En el momento, actualmente, ahorita, no, muchas gracias, joven, pásenle a otro lado. Pues miran, los Dargushim, los Alibatín, se relacionan bastante bien con esta esfera porque lo vinculan mucho tanto con espacio como con mind. Pero para todo esto, creo que en el folclore ubicamos a estos sacerdotes árabes que entran en trance bailando, dando vueltas. Abren los brazos, tienen ropa como con amplios faldones, y estos derviches, los derviches giran, entrando en estados de trance. Esto es lo que hacen justo los Batini. Los Batini empiezan a dar vueltas hasta que conectan con la naturaleza de la teluria, el cuerpo real de las cosas y demás. Y es de esta manera como pueden acceder a la esfera de Prime. Sin embargo, acceden a la esfera de Prime gracias a sus conocimientos tanto en mente como en espacio, en correspondencia. Entonces, vinculando estos dos conocimientos sobre la mente y sobre el espacio, es que entienden el Prime, lo que nos deja ver que para ellos esta esfera también es un flujo, como muchas otras tradiciones que lo han reflejado de esa manera, un fluir, un fluido que se desplaza en el espacio. Entonces, tenemos que, a través de la Web of Faith, la red de fe, que aquí entre nos, no le diga a nadie, pero mayoritariamente sigue intacta. Y justo representa el símbolo de esta unión entre la mente y el espacio. Lo que hacen los Batini es construir estructuras que canalizan esta sustancia, el Prime, en forma de acueductos, por ejemplo, que de repente la gente puede ver cómo fluye el agua, pero esa agua está cargada con Prime. También puede ser que tengan pozos, Los Batini son una cultura que se desarrolló en el desierto, de manera que el incorporar el Prime, su noción de Prime al agua, algo tan valioso como el agua, tiene bastante sentido. Las combinaciones de Prime y mente, bueno, para esto, así como los Dream Speakers combinan mucho Prime con Spirit por su propio paradigma, así los Alibatín lo mezclan con Mind. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era la resonancia? Y que la resonancia es una especie de vibra
de sabores que no solamente puede ser estática y todo esto, sino que además puede reflejar las emociones de las personas que impregnan su resonancia en un efecto mágico, en un objeto que traigan consigo frecuentemente, o en el lugar, en el espacio que habitaron. Ahí queda la resonancia. Una persona que murió en cierta habitación deja una resonancia que otras personas, incluso mundanas, pueden percibir. Pero cuando combinas Prime con Mind y tienes los conocimientos que los Batini tienen, puedes utilizar estos conocimientos de Mind y Prime, lo sigo mencionando, para modificar la resonancia, para incrementar las resonancias y darles este tono, este acento emocional, que puede ser también una forma de comunicar que va más allá del texto de las palabras. Pueden incluso desaparecer la resonancia, porque incluso Prime te permite ocultar tu aura, por ejemplo, en otros contextos. Y si puede ocultar el aura, también puede hacer lo mismo con la resonancia. Y ya. Entonces, el uso más frecuente que hacen los Alaibatin del Prime es justamente ese, que tiene que ver con las resonancias y que de alguna forma les permite consagrar espacios para ciertas actividades. Por ejemplo, un espacio, una sala que va a ser para estudio, pues tendrá resonancias de tranquilidad, de enfoque, de concentración. Espacios dedicados al entrenamiento marcial tendrán resonancias adecuadas que faciliten las prácticas que en ese lugar vayan a realizarse. Y ya, Prime y Mind, la fórmula ganadora. ¿Y cómo se meten en los sueños? ¿Quiénes? Los Alaibatin está de moda, todo el mundo va y se mete en los sueños. Ya vamos a poner una aduana. Que no, aquí ellos dicen, nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros vamos a quedar en el mundo real. Y la cosa está así. Fíjate que ellos consideran que a través de su conexión con la ¿cómo le llaman? La Séfira de Keter, como la principal y la más importante, que es la que da fuerza y estabilidad a todo el árbol, consideran que lo que se tiene que hacer con ella es sutil. Tiene que hacer todo de manera sutil. Por lo tanto, tienen este conocimiento práctico de psicología y empezaron a manejarlo desde antes que aparecieran los primeros psicólogos en Occidente. Y afortunadamente o desafortunadamente lo capitalizan al momento de que conocen las tendencias y las debilidades de la mente humana. Los sutiles son capaces de lograr respuestas que ellos están buscando en un objetivo con nada más que una palabra, una serie de palabras en código, una ceja levantada. Sí, conocí la programación neurolingüística. Esto se conoce como buscar el patrón o formar patrones, dando pistas sutiles para que en su forma de hablar, en los gestos, no solamente planten conocimientos y impulsos subconscientes en su objetivo, sino también entender qué es lo que está pensando o interpretando a partir de ese mismo tipo de conocimientos. No necesitan tocar a la persona para tenerlo, pero esto solamente lo refuerza. Es decir, si mientras están hablando de un trato que tiene que ver con dinero y están hablando del valor de las cosas y de repente le extienden la mano y hacen un trato tocando la mano, es una serie de refuerzos para llegar a un objetivo que no necesariamente tiene que ver con el dinero, es simplemente un método. Para afectarse a sí mismos, hay ejercicios meditativos que le permiten accesar al potencial de su propia y altamente entrenada mente. Alternativamente, puede mejorarse de forma farmacológica, que le permite pues explotar esos conocimientos naturales. Ahora bien, tienen una forma muy interesante de utilizarlo también en entrenamiento de los pequeños Padawan que de repente tienen. Cuando se está haciendo una enseñanza, pues hay una especie de, ¿cómo se diría?
bootcamp, de campamento de entrenamiento, en donde los estudiantes son forzados, son orillados a sus límites, pero el maestro, conociendo que cojean sus pequeños pimpollitos, pues obviamente lo que hacen es, con un pequeño refuerzo, hacer que este joven mantenga la compostura, recupere fácilmente el control, etcétera, etcétera. No están haciendo un lavado de cerebro, sino haz de cuenta que hiciste mucho ejercicio y te están dando una aspirina para que no te duelen los músculos. Es un refuerzo positivo y es así como se tiene que manejar, según ellos. Entonces esto hace que empiecen a lidiar con su propia mente desde que están en el entrenamiento y terminan sus entrenamientos ya con un conocimiento práctico de mente. O sea, es aparte de correspondencia, es una de las que más se les facilita por este tipo de entrenamiento y por este tipo de filosofía de la existencia, porque además los que tienen mayor rango dentro de las filas de los Batini son algo llamado Qubit o Qutip, una cosa por el estilo, no entiendo muy bien cómo se pronunciaría, que son los ejes de la red de la fe que está permitiendo la existencia de toda esta forma de vida, no solamente de ellos, sino también de los asociados culturalmente con ellos. No significa que sean los únicos, sino también los culturalmente en contra del establishment pueden abrevar dentro de esta red de la fe. Y justamente ellos son maestros en mente y funcionan como eje que mantiene viva esta red. Entonces lo utilizan de una manera que no tiene nada que ver con los Wiccans, no tiene nada que ver con todos los demás. Tiene su propia manera de utilizarla, pero de una manera muy práctica, muy aterrizada, diría yo, muy metida en el mundo, muy mundana, pues. Muy bien, muy estudiada, ¿no? Sí, llevan más de 2000 años estudiándolo. Ok. Pues son expertos en esto y en espacio y correspondencia, y de ahí lo exprimen para justificar toda la magia que hacen. Pues sí, así es. Curiosamente también me tocan a mí. Me hice presente en este lugar. Miren, todo es completamente lo contrario de los adeptos virtuales. En ese sentido, sí, son muy habilidosos en el espacio, o sea, la correspondencia entre los objetos, pero si bien los anteriores tienen una ineptitud natural que no pueden con ella con respecto a Spirit, la verdad es que los Alibatín es todo lo contrario. Miren, para empezar, consideran que el espíritu está asociado al Gesed. Ahorita voy a explicar qué es eso. El problema con los Alibatín, y es mi problema personal con ellos, es que consideran que lo más importante es la autosuficiencia, o sea, sí pecan de orgullo y tienden a mirar feo a aquellos que tratan demasiado con espíritus o que piden ayuda. Así que lo que terminan haciendo es una complejidad, un montón de tonterías, diría yo. Un ritual extraño, súper extraño, que necesita matemáticas y triángulos, trapezoides y figuras platónicas para invocar los alcances astrales, seres de las matemáticas superiores, teoremas cabalísticos con conciencia y hasta fórmulas alquímicas que les permita obtener información que no pueden obtener de ninguna otra manera. O sea, literalmente es su último recurso para contactar a Gesed o Chesed, dependiendo de qué tipo de hebreo estamos hablando. Es uno de los 10 sefirot del árbol cabalístico de la vida y tiene asociado amabilidad y amor. Esos son sus asociados. Sí, dígame usted, señor Elías. ¿Estás diciendo que ellos invocan a Baldor? Ellos pueden invocar a Al-Khwarizmi para preguntarle, oye, ¿por qué hiciste las cosas tan complicadas?
complicadas, ¿no? La verdad es que hubiera sido mucho más sencillo. No, tengo que explicarte. Y entonces empiezan a discutir con Alwarizmi al respecto. Baldor es solamente el señor cubano que les prestó su nombre y por medio del cual nos espantamos todos. Entonces, fíjense bien, está bien interesante porque Geser está asociado, como les decía, a la amabilidad, al amor, y es el primero de los atributos emotivos de la Séfira. Significa básicamente la amabilidad o el amor entre las personas. El espíritu es la piedad, devoción de las personas hacia Dios. Es como si fuera un elemento de la fe que está, que fuera como que lo que nos une con la divinidad. Igualmente se utiliza en los salmos, donde se habla de la amabilidad amante o la amabilidad amorosa de Dios o entre los humanos. Y es bien curioso porque se le considera una de las virtudes primarias dentro del Sefirat. Hay 3: la Torá, el servicio a Dios y dar amabilidad o dar cariño a los otros. Y se les considera las virtudes éticas. En otras palabras, esta debería de ser una de las esferas que fueran más cultivadas por los Alibatín. Y creo que la razón por la cual no está así es por lo cual ellos están incompletos. Hay toda una teoría de por qué no lograron lo que querían, siendo que son los mantenedores de la red de la fe, que son los que dan fuerza al Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que son tan llenos de orgullo, de hubris, que no aceptan lo que les hace falta. Esta bien podría ser la tercera pata de su banquito, por medio del cual hace que no funcione. Muy bien. ¿Comentarios, dudas, chistes? No, creo que no. No, creo. ¿Se entendió? ¿Por qué el Batini cruzó el camino? Porque del otro lado había un espíritu y no quería hablar con él.